Profesor, muy buenas tardes. Soy Alicia Melina Martínez Cruz, soy alumna del curso de Circuitos Eléctricos y en la siguiente exposición presentaré mi propuesta de proyecto final. Mi proyecto lleva por nombre Simulación de PID analógico. Esto contiene qué es un PID, un esquema de PID, análisis y simulaciones, diagramas de bloque y componentes. Los controladores PID son utilizados en la industria para las grandes funciones que ofrece, entre ellas eficiencia y seguridad que brindan a los sistemas en general. Dada su simpleza y efectividad y que no requieren de gran fundamentación teórica, más del 90% de los lazos de control utilizan PID. Antes de continuar con la explicación de este proyecto, se requiere de un conocimiento básico previo sobre el control automático. Algunos de los conceptos primordiales son los siguientes: señal de salida, que es la variable que se desea controlar; señal de referencia, que es el valor que se desea alcance la señal de salida; error, que es la diferencia entre señal de referencia y de salida real; señal de control, que es la que se produce con el controlador para modificar la variable controlada, de tal forma que se disminuya o elimine el error. Planta es el elemento que se desea controlar, puede ser un motor, un horno, un sistema de disparo, un sistema de navegación o un tanque de combustible. Perturbación, que es la señal que tiende a afectar la salida del sistema desviándola del valor deseado. ¿Qué es un PID? Es un mecanismo de control a través de un lazo de retroalimentación que permite regular velocidad, temperatura, presión y flujo, entre otras variables de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real con la variable deseada. El controlador PID consta de tres partes: la parte proporcional, que se encuentra en la parte superior y que es la encargada de revisar el error de control y de mantener el estado estacionario en cero en la referencia dada. Tenemos la parte integral, que es la parte del centro, que es la que se encarga de asegurar que la salida del proceso concuerde con la referencia en estado estacionario. Y tenemos la parte derivativa, que es la parte inferior, que es la que se encarga de mejorar la estabilidad en un lazo cerrado. También, como podemos observar en nuestro diagrama, contamos con R, que es la señal de referencia que entra a nuestro sistema. Tenemos a Y, que es la señal de salida, ambas con respecto del tiempo. También en la parte de entrada de nuestro sistema se encuentra E, que es el error de entrada a nuestro control. En este término encontramos que la variable tiempo es muy inconsistente, puede tener muchas variaciones. Aquí tenemos el esquema de control PID. Como podemos observar, nos permite manipular un sistema de lazo cerrado, que en este caso es controlando un motor. Aquí, para calcular nuestro error, se determina el valor de entrada, de salida y de referencia, retornando por el potenciómetro, es decir, del lado del feedback y el set point, cuyos valores se suman o restan en el amplificador direccional. En la parte integral tenemos que se agrega una resistencia para evitar la saturación del amplificador. Esto es porque aquí en esta parte es como una cajita donde se guarda, se va acumulando el error resultante. Esto pues ayuda a forzar a corregirlo. En la etapa derivativa, esto es proporcional a la velocidad del sistema. Con esta velocidad se acelera el proceso de obtención del error. Algo muy importante es que si el error es constante, la salida es igual a 0, lo cual mantiene en operación solo la parte proporcional e integral. En esta parte tenemos un amplificador operacional funcionando como un sumador. Esto añade las señales de error de los amplificadores anteriores.
Aquí tenemos la capa de potencia que actúa como amplificador, esto para aumentar la amplitud de la entrada mediante voltaje en el transistor de entrada. Utilizar un amplificador contrafase es muy útil porque son transistores regularmente NPN y PN, en este caso son tip 41 y tip 42. Que son configurados como colectores comunes, no necesariamente amplían voltaje, sino corriente. Y aquí tenemos que nuestra señal de salida está conectado a nuestro motor. En nuestro análisis y simulación tenemos la acción proporcional. En esta podemos encontrar un amplificador operacional. Este está configurado como un amplificador inversor, lo cual es muy importante porque gracias a esta configuración se pueden generar otras configuraciones. En este caso, la ganancia está dada a través de las resistencias R3 y R5, ambas con 10 kiloohms. Tenemos también la acción integral. Cuenta con un amplificador operacional. Este está configurado como un integrador ideal, el cual posee un capacitor de 235 microfaradios y una resistencia de 100 kiloohms. Aquí para obtener la ecuación que representa el integrador se necesita trabajar con impedancias para así poder tomar la configuración de un inversor, y lo cual pues nos deja realizar cálculos con mayor facilidad. En la acción derivativa tenemos un controlador que está representado por un amplificador operacional. Aquí también se trabajó con impedancias para obtener una configuración de tipo inversor. Esta configuración posee un capacitor de 50 microfaradios y dos resistencias de 10 kiloohms. Tenemos el sumador inversor que está representado por el amplificador operacional con las resistencias R5, R6 y R7. Ejecutan sumas de las tres acciones características del controlador. PID. Las resistencias son de igual valor para no generar ninguna ganancia en dicha operación. Posteriormente se realiza la adición de cada una de las partes de dicho controlador y se obtiene una señal de control, la cual será la señal de entrada para el proceso o planta que se desee controlar. Y por último tenemos el amplificador contrafase. Este es muy útil porque regularmente se utilizan transistores NPN y PNP. Aquí tenemos un tip 41 y tip 42. Son configurados como colectores comunes que no necesariamente amplían voltaje, sino corriente. Y esta es la salida que se conecta al motor, como lo vimos en el esquema primero. Aquí tenemos nuestros diagramas de bloque. En el primer diagrama es un lazo cerrado para simulador analógico. Aquí tenemos de entrada nuestra referencia, nuestra señal de error que pasa por el controlador. Posteriormente se va al simulador analógico y obtenemos una señal de salida. En el siguiente diagrama es muy similar. Este diagrama es lazo cerrado para servomotor. Tenemos la referencia de entrada, error de entrada, pasa por el controlador y atraviesa el servomotor para obtener una señal de salida. Como podemos observar, esta es la lista de componentes considerados para realizar este proyecto. En resumen, este es un diseño del control de posición de un servomecanismo de corriente directa y construcción, utilizando amplificadores y elementos electrónicos fáciles de utilizar y de un costo bajo. Esto se realizó asumiendo que el lector tiene conocimientos previos en electrónica y conocimientos básicos de control automático. Aquí las referencias citadas para la elaboración de este proyecto. Muchas gracias por su atención.